Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo vídeo de Célula de Lectura. Seguimos con el libro Los Fundamentos del Leninismo de Stalin. Esta vez vamos a leer cómo es que está dividido en dos capítulos y el capítulo 2 está dividido como en 7 secciones. Vamos a leer la primera sección del capítulo 2. Deben decir que los capítulos que duren 10 páginas o menos, como algunos de este libro, los voy a leer tal cual como este. Y el resto volveré a hacer de resúmenes, porque es que si no, si dura menos de 10 páginas hago resúmenes, creo que se pierde bastante información. Vale, el 2.1, digamos, es las raíces históricas del leninismo. El leninismo creció y se formó bajo las condiciones del imperialismo, cuando las contradicciones del capitalismo llegaron a su grado extremo, cuando la revolución proletaria se convirtió en una cuestión práctica inmediata, cuando el antiguo periodo de preparación de la clase obrera para la revolución llegó al tope y se transformó en un nuevo periodo de asalto directo contra el capitalismo. Lenin calificaba el imperialismo de capitalismo en descomposición. ¿Por qué? Porque el imperialismo lleva las contradicciones del capitalismo a su último límite, al límite extremo detrás del cual empieza la revolución. Entre estas contradicciones hay 3 que deben ser consideradas como las más importantes. La primera contradicción es la contradicción entre el trabajo y el capital. El imperialismo es la omnipotencia de los trusts y de los consorcios monopolistas, de los bancos y de la oligarquía financiera en los países industriales. Para luchar contra esa omnipotencia, resultaban completamente ineficaces los métodos habituales de la clase obrera. Los sindicatos y las cooperativas, los partidos parlamentarios y la lucha parlamentaria. O te entregas a merced del capital, vegetas a la antigua, hundiéndote cada vez más y más, o echas mano de un arma nueva. Así plantea la cuestión el imperialismo a las masas de millones de proletarios. Perdón. El imperialismo lleva a la clase obrera a la revolución. La segunda contradicción es la contradicción entre los distintos grupos financieros y potencias imperialistas en su lucha por las fuentes de materias primas, por los territorios ajenos. El imperialismo es la exportación de capitales hacia las fuentes de materias primas, la lucha feroz por la posición monopolista de estas fuentes, la lucha por un nuevo reparto del mundo ya repartido. Lucha mantenida de un modo especialmente encarnizado por los nuevos grupos financieros y por las nuevas potencias que buscan un puesto bajo el sol, contra los viejos grupos y potencias, tenazmente aferrados a sus conquistas. Esta lucha feroz entre los distintos grupos capitalistas es notable en el sentido de que entraña como elemento inevitable las guerras imperialistas, las guerras por la conquista de territorios ajenos. Y, a su vez, esta circunstancia es también notable porque conduce al mutuo debilitamiento de los imperialistas, al debilitamiento de las posiciones del capitalismo en general, al acercamiento del momento de la revolución proletaria, a la necesidad práctica de esta revolución. La tercera contradicción es la contradicción entre un puñado de naciones civilizadas, entre comillas, civilizadas dominadoras, y los centenares de millones de hombres de los pueblos coloniales y dependientes en el mundo. El imperialismo es la explotación más descarada y la opresión más inhumana de los centenares de millones de habitantes de las inmensas colonias y países dependientes. El objetivo de esta explotación y de esta opresión es la obtención de superganancias. Pero al explotador, estos países, el imperialismo se ve obligado a construir en ellos ferrocarriles, fábricas y talleres, centros industriales y comerciales. La aparición de la clase de los proletarios, la formación de una intelectualidad del país, el despertar de la conciencia nacional, el incremento de movimientos de liberación son otros tantos resultados inevitables de esta política. El incremento del movimiento revolucionario en todas las colonias y en todos los países dependientes sin excepción atestigua esto de un modo palmario. Esta circunstancia es importante para el proletariado en el sentido de que mina en sus raíces las posiciones del capitalismo, convirtiendo a las colonias y a los países dependientes de reservas del imperialismo en reservas de la revolución proletaria. Tales son, en general, las contradicciones principales del imperialismo, que han convertido el antiguo capitalismo floreciente en un capitalismo agonizante. La importancia de la guerra imperialista desencadenada hace 10 años estriba, entre otras cosas, en que reunió en un haz todas estas contradicciones y las arrojó sobre la balanza, acelerando y facilitando con ello las batallas revolucionarias del proletariado. Dicho en otros términos,
El imperialismo ha hecho no solo que la revolución sea prácticamente inevitable, sino que se hayan creado las condiciones favorables para el asalto directo a la fortaleza del capitalismo. Tal es la situación internacional que ha engendrado el leninismo. Todo esto está bien, se nos dirá. ¿Pero qué tiene que ver esto con Rusia, que no era ni podía ser el país clásico del imperialismo? ¿Qué tiene que ver esto con Lenin, que actúa ante todo en Rusia y para Rusia? ¿Por qué fue precisamente Rusia el hogar del leninismo, la cuna de la teoría y de la táctica de la revolución proletaria? Porque Rusia era el punto de convergencia de todas estas contradicciones del imperialismo. Porque en Rusia se estaba gestando la revolución más que en ningún otro país del mundo, lo que hacía que solo ellas se hallasen en condiciones de resolver estas contradicciones por vía revolucionaria. Empezando porque la Rusia zarista era el foco de todo género de opresión, capitalista, colonial y militar, en su forma más bárbara y más inhumana. ¿Quién ignora que en Rusia la omnipotencia del capital se fundía con el despotismo zarista? La agresividad del nacionalismo ruso con la conducta de verdugo que el zarismo mantuvo para con los pueblos no rusos, la explotación de regiones enteras, Turquía, Persia, China, con la anexión de estas regiones por el zarismo, con las guerras anexionistas. Lenin tenía razón cuando decía que el zarismo era el imperialismo militar feudal. El zarismo es la condensación de los aspectos más negativos del imperialismo elevados al cuadrado. La Rusia zarista era, además, la reserva más importante del imperialismo occidental, no solo en el sentido de que se daba libre acceso al capital extranjero, que tenía en sus manos ramas tan decisivas de la economía nacional rusa como los combustibles y la metalurgia, sino también en el sentido de que podía poner a disposición de los imperialistas occidentales millones de soldados. Basta recordar el ejército ruso de 12 millones de hombres que derramaban su sangre en los frentes imperialistas para asegurar las ganancias fabulosas de los capitalistas anglo-franceses. Además, el zarismo no era solo el mastín de presa de Europa, el mastín de presa del imperialismo en el oriente de Europa, sino también el agente del imperialismo occidental para estrujar a la población centenares de millones de intereses por los empresitos que le facilitaban en París y en Londres, en Berlín y en Bruselas. Finalmente, el zarismo era el aliado más fiel del imperialismo occidental para el reparto de Turquía, de Persia, de China, etc. ¿Quién ignora que el zarismo intervino en la guerra imperialista aliado a los imperialistas del Entente y que Rusia era un elemento esencial en esta guerra? He aquí por qué los intereses del zarismo y del imperialismo occidental se entretejían, fundiéndose, en fin de cuentas, en el ovillo único de los intereses del imperialismo. ¿Acaso podía el imperialismo de Occidente resignarse a la pérdida de un puntal tan poderoso en Oriente y de una reserva tan rica en fuerzas y en recursos como era la vieja Rusia zarista y burguesa, sin poner a prueba todas las fuerzas para sostener una lucha a muerte contra la revolución en Rusia, a fin de defender y conservar el zarismo? Naturalmente que no. Pero de aquí se desprende que quien quisiera asestar un golpe al zarismo levantaba inevitablemente el brazo contra el imperialismo. Que quien se sublevase contra el zarismo tenía que sublevarse también contra el imperialismo, pues al derribar el zarismo, si se pensaba en serio, no solo en destruirlo, sino en acabar con él sin dejar rastros, tenía que derribar también el imperialismo. La revolución contra el zarismo se aproximaba de este modo a la revolución contra el imperialismo, a la revolución proletaria, y tenía necesariamente que transformarse en ella. Entretanto, estallaba en Rusia la más grande de las revoluciones populares, a cuyo frente se hallaba el proletario más revolucionario del mundo, un proletario que disponía de un aliado tan importante como los campesinos revolucionarios de Rusia. ¿Hace falta acaso demostrar, que una revolución así no podía quedarse a mitad del camino? ¿Que en caso de triunfar tenía que seguir su marcha levantando la bandera de la insurrección contra el imperialismo? He aquí por qué Rusia tenía que convertirse en el punto de convergencia de las contradicciones del imperialismo. No solo en el sentido de que, en Rusia precisamente, estas contradicciones se ponían de manifiesto con una mayor facilidad, a causa de su carácter especialmente monstruoso e intolerable, y no solo porque Rusia era el puntal más importante del imperialismo occidental, el puntal que unía el capital financiero de Occidente con las colonias de Oriente, sino también porque solamente en Rusia existía una fuerza real capaz de resolver las contradicciones imperialistas por vía revolucionaria. Pero de esto se desprende que la revolución en Rusia no puede dejar de ser proletaria,
no podía dejar de revestir, desde los primeros momentos de su desarrollo, un carácter internacional, y no podía, por tanto, dejar de sacudir los cimientos mismos del imperialismo mundial. ¿Acaso los comunistas rusos podían, ante semejante estado de cosas, limitarse en su labor al marco estrechamente nacional de la Revolución Rusa? Naturalmente que no. Por el contrario, toda la situación, tanto el interior, profunda crisis revolucionaria, como el exterior, la guerra, los empujaba a salirse en su labor de este marco, a llevar la lucha a la palestra internacional, a poner al desnudo las llagas del imperialismo, a demostrar el carácter inevitable de la bancarrota del capitalismo y por último, la bancarrota del capitalismo, a destrozar el socialchauvinismo y el socialpacifismo y por último, a derribar el capitalismo dentro de su país y a forjar para él, para el proletariado, una nueva arma de lucha, la teoría y la táctica de la revolución proletaria, con el fin de facilitar a los proletarios de todos los países la labor de derrocar al capitalismo. Los comunistas rusos no podían obrar de otro modo, pues solo por este camino se podía contar con que se produjese en la situación internacional ciertos cambios, capaces de garantizar a Rusia contra la restauración del régimen burgués. Y aquí porque Rusia se convirtió en el lugar del leninismo y Lenin en su creador. Con Rusia y con Lenin aconteció en este punto aproximadamente lo mismo que había acontecido con Alemania y con Marx y Engels en la década del 40 del siglo pasado. Alemania llevaba en su entraña, como la Rusia del comienzo del siglo XX, la revolución burguesa. Por entonces Marx escribió en el Manifiesto Comunista: los comunistas fijan su principal atención en Alemania, porque en este país se halla en vísperas de una revolución burguesa, y porque llevará a cabo esta revolución bajo las condiciones más progresivas de la civilización europea en general, y con un proletariado mucho más desarrollado que el de Inglaterra en el siglo XVII y el de Francia en el siglo XVIII, y porque, por lo tanto, la revolución burguesa alemana no puede ser más que un preludio inmediato a la revolución proletaria. Dicho en otros términos, el centro del movimiento revolucionario se desplazaba a Alemania. ¿Puede dudarse acaso de que esta circunstancia que Marx apuntaba en el pasaje citado fue precisamente la causa probable de que Alemania fuese la cuna del socialismo científico y los jefes del proletariado alemán, Marx y Engels, sus creadores? Pues lo mismo hay que decir, solo que en mayor grado todavía, de la Rusia del comienzo del siglo XX. En este periodo, Rusia se hallaba en vísperas de la revolución burguesa, y había que llevar a cabo esta revolución en las condiciones más progresivas de Europa y con el proletariado más desarrollado que en Alemania. Y ni qué decir tiene que en Inglaterra y en Francia. Cuando todo indicaba que esta revolución debía servir de fermento y de prólogo a la revolución proletaria, no puede ser considerado como casual el hecho de que ya en 1902, cuando la revolución rusa estaba todavía en sus comienzos, Lenin escribiese en su folleto ¿Qué hacer? Estas palabras proféticas: la historia planteaba ante nosotros, es decir, ante los marxistas rusos, Joseph Stalin, entre paréntesis, una tarea inmediata, que es la más revolucionaria de todas las tareas inmediatas del proletariado de ningún otro país. La realización de esta tarea, el hundimiento del más poderoso baluarte, no ya de la reacción europea, sino también de la reacción asiática, convertiría al proletariado ruso en la vanguardia del proletariado revolucionario internacional. Lenin, texto 4, página 382. Dicho en otros términos, el centro del movimiento revolucionario debía desplazarse a Rusia. Sabido es que el desarrollo de la revolución en Rusia ha justificado con creces esta predicción de Lenin, y siendo así, no tiene nada asombroso que el país que ha llevado a cabo semejante revolución y que cuente con semejante proletariado haya sido la cuna de la teoría y de la táctica de la revolución proletaria. No tiene nada asombroso que el jefe de ese proletariado, Lenin, haya sido a la par el creador de esta teoría y de esta táctica, y el jefe del proletariado internacional. Vale, con esto se acaba el capítulo número 2, digamos, bueno, el 2.1. El siguiente, imagino que será el viernes que viene. O sea, el jueves que viene, el viernes que viene. Y bueno, espero que os guste. El siguiente libro también va a ser de Stalin, que se llama...
que se llama, perdón, que estaba buscándolo, El marxismo, la cuestión nacional y la lingüista. Ese será el siguiente libro. Después ya no sé, porque en teoría tenía pensado seguir un orden, pero es que claro, no, primero entre que a veces el orden que quiero no puedo tener los libros en ese orden, entonces que le den por culo, la verdad. Voy a ir leyendo yo como tal cual me apetezcan los libros, y después os lo iré subiendo para aquí. Bueno, espero que os guste, la verdad, ya que decir es mi autor, no sé, es mi autor favorito, así que espero que os guste esto y que, yo que sé, decía que lo compartáis, pero en verdad me la pela, haced lo que queráis, con que lo veáis vosotros está bien. Bueno, gente, que os vaya muy bien y os espero en el siguiente vídeo.